Hemos llegado al inicio del segundo segmento de nuestro estudio del panorama de las Escrituras del polvo a la gloria. Y ahora empezaremos a explorar los principales temas del Nuevo Testamento. El periodo del Nuevo Testamento inicia con el anuncio en los Evangelios del pleroma, cuyo concepto es traducido con las palabras la plenitud del tiempo. Hay un agudo sentido en el Nuevo Testamento de que lo que pasa en este corto periodo de tiempo en el que nuestro Señor estaba en esta tierra y era activo en su ministerio, que este periodo de la historia fue para lo que se creó la historia en primer lugar, que desde la eternidad Dios creó un plan de redención y ahora ese plan de redención llega a su realización principal en la historia de la redención en el periodo del Nuevo Testamento. Entonces, no es como si las cosas solo pasaron bajando de repente del cielo, sino que hubo un largo periodo de preparación a través de todo el Antiguo Testamento, donde Dios estaba preparando el mundo para la venida de su Hijo en la encarnación. Ahora, el Antiguo Testamento cierra unos 400 años antes de que el Nuevo Testamento comience. Y esos 400 años, por supuesto, sobre los cuales el Antiguo Testamento guarda silencio, no son insignificantes en términos de la historia del mundo y del tiempo de preparación para esta culminación, este momento de gestación cuando la encarnación toma lugar. Ese periodo de 400 años, como ya dije, es llamado el periodo intertestamentario. En 445 a.C., los muros de Jerusalén fueron terminados durante la reconstrucción bajo el liderazgo de Nehemías. Y en ese momento de la historia redentiva, Israel ahora era una pequeña nación que luchaba por sobrevivir en el antiguo Medio Oriente. Y como lo he dicho repetidas veces, Palestina funcionó como una especie de balón de fútbol geopolítico entre las mayores potencias de ese tiempo que estaban peleando entre sí por el dominio mundial. Al final del Antiguo Testamento vemos ese periodo de dominio en el mundo en manos del imperio medo-persa. Y el imperio persa duró hasta fines del siglo IV a.C., hasta el año 331, cuando Persia fue conquistada por Alejandro el Grande. Y por supuesto, la historia de Alejandro es una de las historias más interesantes y fascinantes de toda la historia mundial, porque en el momento en que dio los toques finales a su conquista del imperio persa, él tenía 24 años. Y Alejandro, como saben, era el hijo de Felipe de Macedonia. Felipe era el rey de Macedonia y Alejandro había sido estudiante del filósofo Aristóteles. Ese es un proceso interesante en sí mismo porque regresamos a la historia de la antigua Grecia y vemos tres gigantes, tres titanes que influirían en la civilización occidental desde allí en adelante, quienes se sucedieron entre sí en sucesión directa. Primero, claro está Sócrates. Y el pupilo principal de Sócrates fue Platón, quien estableció su academia en Atenas. Y luego Platón tuvo un pupilo estrella cuyo nombre era Aristóteles, y él comenzó su escuela llamada el Liceo. Y luego el pupilo más famoso de Aristóteles fue Alejandro. Ahora, Alejandro obviamente no es conocido por ser filósofo. Es conocido por ser un genio militar y un conquistador del mundo. Y nos preguntamos, ¿cómo se supone que eso encaje con sus estudios bajo la tutela de Aristóteles? Bueno, Aristóteles, de todos los grandes pensadores del mundo antiguo,
tuvo una pasión incontenible por la unidad. Él quería desarrollar un sistema científico y un sistema filosófico que integraría todos los campos del conocimiento en un sistema coherente. Y su pasión por la unidad le hizo diferir severamente en ciertos puntos con su propio maestro Platón. Pero él comunicó esta pasión por la unidad científica y filosóficamente a su pupilo estrella Alejandro. Por ejemplo, cuando Alejandro empezó su conquista militar del mundo antiguo, llevó consigo a su misión el séquito más grande de científicos que jamás se haya reunido hasta ese momento en la historia para una expedición científica. Se ha dicho que el costo de sostener esta expedición científica de Alejandro no fue superada sino hasta el programa espacial estadounidense de nuestros días. Así que Alejandro no solo tuvo soldados marchando con él, sino que tuvo todos esos científicos cuya tarea era recolectar muestras de la flora y la fauna de todas estas zonas y áreas de la geografía que su ejército visitaba, a fin de que fuesen traídos de regreso y ser parte del análisis sistemático del conocimiento del maestro de Alejandro, Aristóteles. No solo eso, sino que Alejandro tuvo una visión de unificar el mundo antiguo culturalmente. Y así se convirtió en el autor original de un proceso que se volvió muy importante en la historia bíblica, el cual fue el proceso llamado helenización, que era la greciaficación del mundo antiguo. Alejandro quería que todas las personas de esa área hablaran el mismo idioma, tuvieran la misma filosofía, tuvieran las mismas costumbres y demás. Así que todo eso era parte de su agenda de conquista y finalmente es la razón por la que el Nuevo Testamento fue escrito no en hebreo o en arameo, sino en la lengua griega. Bien, como dije, en 331 Alejandro conquistó a los persas, pero en 327 él murió en Babilonia cuando estaba a punto de acabar con el imperio babilónico. Y a su muerte, su reino fue dividido entre sus generales. De hecho, hubo 8 generales sobrevivientes que entraron en una lucha de poder brutal para ver quién tendría el reinado supremo y heredaría los reinos establecidos por Alejandro. Pero esto terminó finalmente con una división entre 2 grupos distintos, los Ptolomeos, y quizás han oído ese nombre como el sistema ptolomeico del universo que fue influenciado por la física y astronomía de Aristóteles y que tuvo un reino supremo hasta la revolución copernicana en el periodo moderno, y los Ptolomeos y los Seleucidas. Ahora, al inicio, Palestina estaba controlada por la dinastía ptolomea que controlaba también Egipto. Los Seleucidas gobernaron sobre Siria y otras partes del mundo de ese entonces. Ahora, en el año 320, Palestina fue anexada por Ptolomeo I de Egipto. Así que este general sobreviviente de Alejandro, Ptolomeo I, tomó control de Palestina como parte de su dominio que incluía Egipto. Y esto duró unas cuantas décadas hasta el año 198 a.C. En 198, ahora Antíoco, quien era Antíoco III,
tomó el control de Palestina y la llevó ahora bajo el dominio de los seleucidas y del imperio sirio. Así que esto era lo que estaba pasando aquí, mientras que el control de Palestina pasaba y cambiaba entre los sucesores del reino de Alejandro el Grande. Ahora, la importancia de este movimiento en 198, en el que Antíoco III toma control de Palestina, es que Antíoco III tenía más que nada una pasión muy fuerte por la helenización que el mismo Alejandro tuvo al inicio, y como resultado de esto impuso por la fuerza un proceso de helenización sobre el pueblo judío. Ahora, su intento de hacer griegos a los judíos en Palestina fue ferozmente resistida por un pequeño grupo de judíos ortodoxos, piadosos, conservadores, que hicieron todo lo que estaba en su poder para preservar la cultura judía antigua, y eran conocidos como los hasidim o hasideos, los piadosos. Y aún escuchamos del judaísmo hasídico aún en nuestros días. También es significativo que durante el periodo intertestamentario, a medida que la cultura judía se eclipsaba por la influencia de la cultura griega, otros grupos empezaron a surgir, los que buscaban mantener la pureza de sus propias tradiciones antiguas. Y uno de los más importantes de estos grupos fue el grupo llamado los fariseos, a quienes encontramos con frecuencia en el Nuevo Testamento. En un sentido, los fariseos fueron los puritanos originales de la iglesia. Eran llamados los separados, cuyo compromiso era guardar con celo el antiguo pacto de la nación judía y ser obedientes a cada aspecto de la ley del Antiguo Testamento. Ahora, cuando nos encontramos con los fariseos en el Nuevo Testamento, ellos han degenerado en un grupo de personas egoístas, superficiales e hipócritas, quienes estaban profundamente opuestos a Jesús y a su misión. Pero inicialmente eran hombres piadosos que estaban comprometidos con la reforma, la restauración de la fe histórica del pueblo de Israel. Ahora, uno de los momentos más importantes que acontecieron en el periodo intertestamentario ocurrió en el año 175 antes de Cristo, 175 antes de Cristo, cuando otro Antíoco subió al poder y su nombre era Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes. Ahora, ese nombre podría sonar familiar por una o más razones. De seguro han oído la palabra Epifanía. Incluso tenemos una celebración en el calendario de la iglesia que conmemora el día de la Epifanía. Y la palabra Epifanía significa manifestación. Y Antíoco Epífanes fue llamado con este nombre porque él era considerado como el Dios manifiesto. Él era Antíoco, el Dios manifiesto. Y algunos estudiosos llegaron a la conclusión de que estaba loco debido a la naturaleza extraña de su comportamiento. Antíoco Epífanes está relacionado a la profecía bíblica de la llegada de la abominación desoladora, que había sido predicha en las escrituras del Antiguo Testamento. Él llegó al poder e implementó un programa radical antijudío en la nación y era llamado por los judíos piadosos, en vez de Antíoco Epífanes, es decir, Antíoco el Dios manifiesto, era llamado Antíoco Epímanes,
Epímanes, que significa Antíoco el Loco. Y la razón para este apodo negativo que estuvo asociado con él es porque fue, por así decirlo, una especie de Hitler del segundo siglo antes de Cristo. Bajo Antíoco Epífanes, el guardar el día del sábado, la práctica de la circuncisión como rito religioso y la posesión de escrituras hebreas, estas tres cosas, observancia del sábado, el acto de la circuncisión y aún tener o poseer alguna copia o porción de las escrituras del Antiguo Testamento, todas estas cosas fueron consideradas por Antíoco Epífanes como crímenes capitales. Así que si un judío guardaba el sábado, podía ser sentenciado a muerte durante el reinado de este hombre, quien estaba asociado con la abominación desoladora, la cual alcanzó su clímax en el año 167, cuando después de abolir todas las formas de adoración judía, el supremo sacrilegio fue cometido cuando Antíoco hizo sacrificar un cerdo en el altar sagrado del templo. Y esto fue más de lo que el pueblo de Israel podía soportar. Y su reinado fue tan duro y las persecuciones tan crueles y tan extensas que el espíritu de revuelta empezó a hervir entre el pueblo judío. Y en el año 164 antes de Cristo, tenemos lo que ha sido llamado en la historia como la revuelta macabea. La revuelta macabea sucedió cuando un hombre, un judío creyente llamado Matatías, quien tenía 5 hijos, se levantó en protesta contra las políticas de Antíoco y trató de luchar con una forma de insurrección tipo guerra de guerrillas contra los invasores de Antíoco. Bueno, al inicio de este periodo, poco después de que la revuelta estallara, Matatías murió. Y así el liderazgo de la revuelta cayó sobre su tercer hijo, cuyo nombre era Judas, y él asumió o recibió el nombre Judas Macabeo, que significa Judas el martillo, y se convirtió en un héroe nacional y permanece como un héroe nacional en la tradición judía debido a sus ataques astutos y valientes contra los invasores. Él fue capaz de ganar ciertos privilegios con los gobernantes en el año 164 a.C., que incluyeron que la libertad religiosa fuese restaurada en el pueblo judío y que el templo fuera abierto de nuevo para la celebración de la adoración judía. Y así, en este año, el templo judío fue rededicado y una gran fiesta y celebración se realizaron, lo que aún se celebra hasta el día de hoy. La reapertura y rededicación del templo tomó lugar en el mes de diciembre y es celebrado hasta el día de hoy como la fiesta del Hanukkah. Repito, Hanukkah, así se dice. Todos estamos familiarizados con la celebración judía del Hanukkah, que es la celebración de la victoria de Judas Macabeo en el periodo de la revuelta. En 142, los judíos bajo los macabeos fueron capaces de ganar su libertad total del dominio extranjero, y esa liberación y su libertad duró del año 142 hasta el año 63
antes de Cristo, cuando Palestina una vez más fue conquistada, pero esta vez los conquistadores fueron los romanos. Y el general responsable de esta conquista de Palestina en el año 63 a.C. es un hombre con el que estamos algo familiarizados debido a nuestro conocimiento de la obra de Shakespeare, Julio César, y nuestros libros de historia que nos dicen del primer gran triunvirato que incluía entre sus miembros a un general llamado Pompeyo. Y Pompeyo, ustedes saben, se asoció a Julio César y hubo todo tipo de intriga después, y recordamos en la historia que Shakespeare nos habla del asesinato de Julio César, que cuando Bruto apuñaló a César y las últimas palabras de César fueron ¿cuáles? Et tu, Brutus. Luego cae César y en el momento culminante en esta escena de la obra, Julio César cae muerto en el piso del Senado y cae muerto al pie del busto de Pompeyo. Bueno, fue este hombre, Pompeyo, el responsable de la conquista romana de la nación judía en el año 63. Ahora, 23 años más tarde, en 40 a.C., hubo un nuevo evento que tuvo lugar cuando, bajo el dominio romano, un jefe idumeo fue puesto más o menos como vasallo local por las autoridades romanas para ser rey local sobre los judíos. Y el nombre de ese hombre fue Herodes el Grande. Y Herodes el Grande en realidad fundó una dinastía. Él es quien reconstruyó la masiva estructura llamada el Templo Herodiano, que sin lugar a dudas sería famoso en la historia mundial, aun si no figurara de forma prominente en el Nuevo Testamento, por los extraordinarios proyectos de construcción que estableció durante su reinado. Pero él era también conocido por su crueldad y por sus vicios como un rey marioneta de Roma. Fue nombrado en gran parte por la influencia de dos romanos cuyos nombres eran Octavio y Marco Antonio. Marco Antonio, del afamado Antonio y Cleopatra, y Octavio, quien se convirtió en César Augusto, que es mencionado de forma específica en el Nuevo Testamento. Pero es significativo que cuando el Nuevo Testamento empieza, el pueblo de Israel está gimiendo bajo el dominio extranjero una vez más, ahora por el poder de Roma, y ese poder ejerce detrás de su rey marioneta, quien era considerado por el pueblo judío como traidor de sus intereses nacionales. Ese es el drama, ese es el escenario en el que el Nuevo Testamento da inicio.